Era un día común en Jerusalén. El sol castigaba las calles polvorientas, mientras Isaías caminaba en dirección al templo. Su corazón estaba pesado. El rey Uzías, que había gobernado por más de medio siglo, acababa de fallecer. Una era de prosperidad llegaba a su fin, dejando un vacío de liderazgo y un futuro incierto para Judá. Isaías entró en el templo buscando consuelo. Poco sabía él que estaba a punto de vivenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la historia. Mientras se arrodillaba para orar, lo extraordinario sucedió. De repente, el velo entre el mundo físico y el espiritual se rasgó. El techo del templo pareció abrirse, revelando una visión del propio trono celestial. Isaías quedó paralizado, apenas pudiendo respirar ante lo que veía. Allí estaba él, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime. Su gloria era tan intensa que llenaba no solo el templo, sino todo el universo. Pero no fue solo la visión de Dios lo que dejó a Isaías sin palabras. Alrededor del trono, vio criaturas como jamás había imaginado existir. Eran los serafines, seres celestiales de pura luz y fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. El profeta observó maravillado, mientras estas criaturas volaban alrededor del trono, clamando unas a otras en voces que resonaban por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A cada proclamación, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Isaías cayó de rodillas, tomado por un temor que alcanzaba lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía él, un simple mortal, estar ante tanta santidad? Las palabras salieron de su boca casi sin querer. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Uno de los serafines voló hacia Isaías, trayendo una brasa viva que había tomado del altar. La criatura celestial tocó los labios del profeta con la brasa y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado». El corazón de Isaías, que antes estaba lleno de miedo, ahora rebosaba de paz y propósito. Escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin pensarlo 2 veces, el profeta respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Este encuentro con los serafines y la visión del trono celestial marcaron el inicio de la misión profética de Isaías. Sus palabras, inspiradas por esa experiencia increíble, resonarían a través de los siglos, trayendo esperanza, advertencia y, sobre todo, una nueva comprensión de la grandeza y santidad de Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en el misterio de los serafines. Estas criaturas celestiales son tan fascinantes como enigmáticas. El nombre serafín proviene de la palabra hebrea saraf, que significa quemar. Entonces, literalmente, los serafines son los ardientes o los que queman. Imagina seres hechos de puro fuego celestial, brillando con una luz tan intensa que ningún ojo humano podría soportar mirar directamente. Esa naturaleza ígnea de los serafines no es casualidad. Simboliza la pureza absoluta y la intensidad de la presencia divina. Así como el fuego purifica el metal, removiendo todas las impurezas, los serafines representan la santidad total de Dios, que consume todo lo que no es puro. Pero los serafines no son solo fuego destructivo, son fuego que ilumina, que calienta, que trae vida. Piénsalos como manifestaciones vivas del amor ardiente de Dios, un amor tan intenso y puro que se asemeja a llamas celestiales. La apariencia de los serafines es algo que desafía nuestra imaginación. La Biblia no nos da una descripción detallada de su forma, solo nos cuenta sobre sus 6 alas. Esto ha dejado a artistas y visionarios a lo largo de los siglos libres para imaginar cómo podrían ser estos seres. Algunos los han retratado como ángeles humanoides, envueltos en llamas. Otros los han imaginado como criaturas más abstractas, haces de luz y fuego en constante movimiento. Lo que sabemos es que son criaturas de extrema belleza y poder. Su presencia es tan impresionante que hasta el propio profeta Isaías, un hombre de gran fe, quedó completamente atónito al verlos. Imagina lo que sería estar en la presencia de seres que pasan la eternidad contemplando directamente la gloria de Dios. Los serafines
nos recuerdan que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender. Expanden nuestra percepción de la creación de Dios, mostrando que el mundo espiritual es tan real y vibrante como el mundo físico que nos rodea. En un universo donde los serafines existen, lo extraordinario se vuelve posible y los milagros ya no parecen tan distantes. Una de las características más intrigantes de los serafines son sus 6 alas. Cada par de alas tiene un propósito específico, y juntas nos cuentan una historia sobre la naturaleza de estos seres celestiales y sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. Con el primer par de alas, los serafines cubren sus rostros. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué criaturas tan cercanas a Dios necesitarían ocultar sus rostros? La respuesta está en la santidad abrumadora de Dios. Incluso estos seres celestiales, puros y perfectos, no pueden mirar directamente la gloria completa de Dios. Ese gesto de cubrir el rostro es un acto de profunda reverencia y humildad. Piensa en esto como alguien que protege sus ojos al mirar al sol. La luz es simplemente demasiado fuerte para mirarla directamente. De la misma manera, la santidad de Dios es tan intensa, tan pura, que incluso los serafines necesitan protegerse de ella. Esto nos enseña una lección importante sobre nuestra propia aproximación a Dios. Si hasta los serafines muestran tal reverencia, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, deberíamos acercarnos a Dios con un profundo sentido de respeto y temor? No un miedo paralizante, sino un temor reverente que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Con el segundo par de alas, los serafines cubren sus pies. En la cultura del antiguo Oriente Medio, los pies eran considerados la parte más baja e impura del cuerpo. Al cubrir sus pies, los serafines están reconociendo su condición de criaturas ante el Creador. Por más elevados y gloriosos que sean, siguen siendo seres creados, infinitamente inferiores a Dios en majestad y poder. Este gesto también simboliza la prontitud para servir. Es como si los serafines estuvieran diciendo: estamos aquí, listos para hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Esto nos desafía a adoptar una actitud similar en nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos listos para servir a Dios en cualquier capacidad a la que Él nos llame? El tercer par de alas se usa para volar. Esto representa la capacidad de los serafines para cumplir rápidamente las órdenes de Dios. Están en constante movimiento, siempre activos en el servicio divino. No hay pereza ni vacilación en su obediencia. Este vuelo continuo también puede simbolizar la naturaleza dinámica y activa del reino celestial. Contrario a la imagen estática que a veces tenemos del cielo, la visión de Isaías nos muestra un lugar de actividad constante, de adoración vibrante y servicio dedicado. Las 6 alas de los serafines, por lo tanto, nos cuentan una historia completa de adoración, reverencia profunda, humildad total y obediencia activa. Nos desafían a examinar nuestra propia adoración. ¿Incluye estos elementos? Nos acercamos a Dios con el debido respeto, reconociendo nuestra posición como criaturas, y estamos listos para actuar en obediencia a sus órdenes. El sonido que llena el trono celestial no es el de arpas suaves o coros angelicales, como muchos imaginan. Es un clamor poderoso, una declaración que resuena por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor triple de los serafines es más que un simple elogio. En la cultura hebrea, repetir algo 3 veces era una forma de expresar el superlativo absoluto. Al declarar la santidad de Dios 3 veces, los serafines están proclamando que Él es incomparablemente santo, separado de toda la creación en su perfección moral absoluta. Pero, ¿qué significa realmente ser santo? La palabra hebrea para santo, kadosh, lleva la idea de separación, de ser totalmente otro. Cuando se aplica a Dios, significa que Él es completamente diferente de todo lo demás que existe. Está por encima y más allá de toda la creación, perfecto en todos los sentidos, libre de cualquier mancha o imperfección. Esa santidad no es solo un atributo de Dios entre muchos otros, es la esencia de quién es Él. Todos los demás atributos de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, fluyen de su santidad fundamental. Es por eso que los serafines no claman amor, 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 o poder, 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 sino santo, santo, santo. El clamor de los serafines nos recuerda que la santidad de Dios no es una verdad abstracta o un concepto teológico árido.
es una realidad viva y palpitante que llena el universo. Nota que no dicen solo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no está confinada al cielo, permea toda la creación. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, entonces cada parte de la creación, desde las galaxias distantes hasta las más pequeñas partículas subatómicas, lleva un reflejo de la santidad divina. Esto nos llama a una nueva apreciación y respeto por todo el mundo natural. El clamor incesante de los serafines también nos enseña algo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Estos seres celestiales no se cansan de proclamar la santidad de Dios. Su adoración no es una obligación tediosa o un ritual vacío, sino una respuesta espontánea y continua a la gloria que contemplan. Esto nos desafía a repensar nuestra propia adoración. ¿Con qué frecuencia se vuelve rutinaria o sin vida? Los serafines nos muestran que la verdadera adoración brota de una percepción constante de la santidad y la gloria de Dios. Es algo que debería permear cada aspecto de nuestras vidas, no solo los momentos de culto formal. El clamor de los serafines también sirve como un recordatorio constante de la realidad espiritual que existe más allá de nuestro mundo físico. En medio de las distracciones y preocupaciones de la vida cotidiana, es fácil perder de vista las verdades eternas. Pero los serafines continúan su clamor, recordándonos la santidad y majestad de Dios. Estemos conscientes de ello o no. La escena que Isaías presenció no era solo visual y auditiva. Involucraba todos los sentidos, creando una experiencia totalmente inmersiva de la presencia divina. El profeta notó que, a cada proclamación de los serafines, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Ese temblor no era un terremoto común, era una manifestación física del poder y la majestad de Dios. Imagina la escena. Cada vez que los serafines declaraban la santidad de Dios, era como si el propio universo respondiera, temblando en reverencia y reconocimiento del Creador. En la Biblia, los temblores frecuentemente acompañan manifestaciones de la presencia divina. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, todo el monte temblaba violentamente. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló. Estos temblores son señales tangibles de la realidad y el poder de Dios, recordatorios de que su presencia no es algo abstracto o distante, sino una fuerza que puede literalmente sacudir los fundamentos de la realidad. El humo que llenaba el templo es otro símbolo rico en significado. En la tradición bíblica, el humo o la nube a menudo representan la presencia de Dios. Piensa en la columna de nube que guió a los israelitas en el desierto, o en la nube que descendió sobre el tabernáculo cuando la gloria de Dios lo llenaba. Este humo sirve a varios propósitos. Por un lado, oculta. Así como los serafines cubren sus rostros, incapaces de mirar directamente la gloria de Dios, el humo actúa como un velo, protegiendo a los mortales de la santidad abrumadora de Dios. Esto nos recuerda que, por más que Dios se revele, siempre permanece en parte un misterio. Hay aspectos de su naturaleza que están más allá de nuestra comprensión. Por otro lado, el humo también revela. Es una señal visible de la presencia de Dios, haciéndolo invisible de alguna manera tangible. Es como si la gloria de Dios fuera tan intensa que se desbordara al reino físico en forma de ese humo. La reacción de Isaías al encontrarse con esta visión celestial es profundamente humana y reveladora. Ante la santidad abrumadora de Dios y la pureza de los serafines, el profeta no se siente exaltado o especial. Por el contrario, es tomado por un sentido abrumador de su propia indignidad. «¡Ay de mí!», exclama, «estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Esta reacción nos enseña mucho sobre la naturaleza del encuentro con lo divino. Cuando realmente percibimos quién es Dios en toda su santidad y majestad, nuestra respuesta natural no es de orgullo o autoconfianza, sino de profunda humildad y conciencia de nuestra propia imperfección. Isaías se ve a sí mismo como un hombre de labios impuros. ¿Por qué se enfoca específicamente en los labios? En la cultura hebrea, los labios representaban no solo el habla, sino todo el ser moral de una persona. Isaías está esencialmente diciendo: todo en mí es impuro comparado con esta santidad perfecta que estoy presenciando.
En este vídeo, exploraremos no solo lo que debes hacer para obtener los máximos beneficios espirituales del ayuno, sino también los errores mortales que pueden sabotear tu jornada. Vamos a sumergirnos profundamente en las verdades bíblicas y en las trampas peligrosas que debes evitar a toda costa. En Mateo 6, 16-18, Jesús enfatiza la importancia de ayunar con un corazón puro y sin ostentación. Él dice: «Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros, para que los hombres parezcan que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Tú, sin embargo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará». En nuestro día a día, a menudo nos encontramos sobrecargados con responsabilidades, estrés en el trabajo o en las relaciones personales. El ayuno crea un espacio para la introspección, para la oración más profunda y para escuchar atentamente la voz divina. Es un tiempo de purificación, de realineación de prioridades y de fortalecimiento del vínculo con Dios. ¿Te has sentido perdido o desorientado, necesitando un tiempo para reflexionar sobre tu vida y tu propósito? El ayuno puede ser esa oportunidad de pausa y reconexión. En Joel 2, 12-13, el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento diciendo: «Aún ahora, dice el Señor, volved a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, volved al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en bondad, y se arrepiente del mal». El ayuno es, por lo tanto, una expresión externa de una transformación interna, un acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. En Deuteronomio 8, 3, Moisés recuerda al pueblo de Israel: «Él te humilló, dejándote pasar hambre y luego alimentándote con maná, que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». Este versículo ecoa la respuesta de Jesús a Satanás durante la tentación en el desierto, mostrando que el ayuno es una forma de reconocer que la verdadera sustentación viene de Dios. ¿Cómo buscas acercarte a Dios en momentos de dificultad? ¿Has considerado el ayuno como una herramienta para fortalecer tu fe y tu relación con Él? Jesús en el desierto. El ejemplo supremo de ayuno en la Biblia es el de Jesucristo, quien ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Este evento se narra en Mateo 4, 1-11. Jesús, conducido por el Espíritu Santo, se retiró al desierto, un lugar de soledad y prueba, para prepararse para su misión divina. Durante este período, enfrentó diversas tentaciones de Satanás, quien intentó desviar a Jesús de su propósito, con promesas de poder, comodidad y alimento. El ayuno de Jesús no fue solo un acto de privación física, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual. Al resistir las tentaciones, mostró que el ayuno es una forma de dependencia total de Dios. Cuando Satanás lo tentó a transformar piedras en pan, Jesús respondió con las Escrituras: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Esto enfatiza que el verdadero sustento no proviene solo del alimento físico, sino de la palabra y la presencia de Dios. El desierto, con sus dificultades y aislamiento, sirvió como campo de entrenamiento espiritual, donde Jesús se preparó para los desafíos futuros de su ministerio. ¿Te has sentido tentado a buscar soluciones rápidas y fáciles para tus problemas, en lugar de confiar en Dios? El ayuno, al igual que Jesús lo practicó, nos enseña a buscar fuerzas en Dios y a resistir las tentaciones que nos desvían del camino. El desierto puede verse como una metáfora de nuestros momentos de soledad y dificultad, donde somos desafiados a encontrar fuerza y propósito en nuestra fe. En la historia de Israel, el desierto fue escenario de muchos encuentros significativos con el Señor. Fue en el desierto donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, 1-4, y fue también en el desierto donde el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí, Éxodo 19. Así, el desierto no es solo un lugar de prueba, sino también un lugar de revelación y de renovación de la alianza con Dios. El ayuno de Jesús en el desierto también nos enseña sobre la importancia de la preparación espiritual antes de emprender grandes misiones o desafíos. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús pasó por este período de intenso preparo espiritual.
¿Has pasado por un periodo de preparación espiritual antes de un gran desafío? ¿Cómo puede el ayuno ayudar en esa preparación? El aislamiento y la conexión espiritual. El ayuno de Jesús en el desierto también destaca la importancia del aislamiento para la conexión espiritual. En Lucas 5:16, vemos que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Este aislamiento voluntario es crucial para crear un ambiente donde la persona puede concentrarse enteramente en Dios, lejos de las distracciones y el ruido del mundo. En el desierto, Jesús estuvo solo, sin las confortantes distracciones de la vida cotidiana, permitiendo una comunión más profunda e intensa con Dios. Este periodo de soledad e introspección es vital para el ayuno eficaz. En el silencio del desierto, Jesús pudo escuchar la voz de Dios con claridad, reflexionar sobre su misión y fortalecer su espíritu. Para nosotros, buscar momentos de aislamiento durante el ayuno ayuda a crear un espacio sagrado donde podemos volcar toda nuestra atención hacia Dios, escuchar su voz y renovar nuestro compromiso espiritual. Es un tiempo para limpiar la mente, reevaluar prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. Este aislamiento no es un abandono, sino un encuentro íntimo y transformador con lo divino. Estamos constantemente rodeados por distracciones, notificaciones del celular, compromisos de trabajo, responsabilidades familiares. ¿Cómo lidias con estas distracciones? ¿Has intentado crear un momento de aislamiento para conectarte más profundamente con Dios? El ayuno, acompañado de aislamiento, puede ser esa oportunidad de desconectar las distracciones y concentrarse en lo espiritual. El aislamiento también nos permite enfrentar nuestras propias tentaciones y debilidades de manera más directa. En el desierto, Jesús fue tentado por Satanás en su hambre y vulnerabilidad. Cada tentación fue una prueba de su fe y dependencia de Dios. Al enfrentar estas tentaciones en aislamiento, Jesús mostró que es posible resistir el mal y permanecer fiel a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Para nosotros, el aislamiento durante el ayuno puede ser un tiempo de confrontación con nuestras propias debilidades y de fortalecimiento de nuestra fe. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos recuerda que, al aislarnos y esperar en el Señor, encontramos renovación y fuerza para continuar nuestra jornada espiritual. ¿Has experimentado esta renovación espiritual en momentos de soledad? La importancia del número 40. En la Biblia, el número 40 tiene un significado especial, frecuentemente asociado a periodos de prueba, preparación y transformación. Vemos esto en los 40 días y noches del diluvio en tiempos de Noé, Génesis 7:12, en los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto, Números 14:33, y en los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, Éxodo 24:18. Cada uno de estos periodos representa un tiempo de purificación, preparación y cambio significativo. El ayuno de 40 días de Jesús sigue esta tradición bíblica. Al ayunar por 40 días, él estaba entrando en un periodo de preparación espiritual intensa. Este número simboliza una jornada completa de transformación, donde la persona es probada y fortalecida. Para Jesús, fue un tiempo de reafirmar su dependencia de Dios, resistir las tentaciones y prepararse para la misión que tenía por delante. Este periodo de 40 días subraya que el ayuno es una jornada espiritual profunda, donde somos llamados a dejar de lado las distracciones mundanas y enfocarnos totalmente en Dios y en su propósito para nuestras vidas. ¿Has pasado por un momento difícil que pareció una eternidad? ¿Cómo lidiaste con eso? El ayuno puede ser una manera de prepararse espiritualmente para esos momentos de prueba, ayudándonos a encontrar fuerza y propósito en Dios. La historia de Noé nos recuerda que, tras 40 días y noches de diluvio, hubo un nuevo comienzo. De la misma manera, tras los 40 años en el desierto, los israelitas entraron en la tierra prometida. Y después de los 40 días en el monte Sinaí, Moisés trajo la ley que guiaría al pueblo de Israel. Estos periodos de 40 días o años fueron seguidos por grandes transformaciones y nuevas direcciones en la vida de las personas involucradas. El ayuno de 40 días de Jesús fue seguido por el inicio de su ministerio público, que cambió el curso de la historia humana. Este periodo de ayuno y tentación no fue solo una prueba de resistencia,
sino una preparación para la misión que él estaba a punto de asumir: el compromiso y la resistencia. El ayuno exige un compromiso serio y una resistencia tanto física como espiritual. En Isaías 58:6, Dios describe el ayuno que Él desea. «No es este el ayuno que elegí, que deshagas las ligaduras de impiedad, deshagas las ataduras del yugo, y dejes libres a los quebrantados, y rompas todo yugo». Este versículo enfatiza que el ayuno no es solo abstenerse de comida, sino un acto de compromiso con la justicia y la misericordia. Ayunar es dedicarse totalmente a Dios, buscando su rostro y su voluntad. Requiere resistencia para superar las tentaciones físicas y mantener el enfoque espiritual. Jesús demostró esta resistencia al rehusar transformar piedras en pan para satisfacer su hambre, mostrando que la dependencia de Dios es más vital que la satisfacción física. Este compromiso con el ayuno refina el espíritu, fortalece la fe y nos enseña a perseverar en medio de las dificultades. ¿Te has sentido tentado a renunciar a algo importante porque parecía demasiado difícil? El ayuno puede ser una forma de fortalecer nuestra capacidad de resistir las tentaciones y perseverar en nuestro compromiso con Dios. El ayuno nos enseña sobre la importancia de la disciplina y el autocontrol. En 1 Corintios 9:27, Pablo escribe: «Pero golpeo mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, para que, habiendo predicado a otros, yo mismo no sea descalificado». Este versículo subraya la importancia de disciplinar nuestro cuerpo y nuestros deseos para cumplir los propósitos de Dios. El ayuno es una práctica que nos ayuda a desarrollar esta disciplina, enseñándonos a controlar nuestros deseos y a enfocarnos en lo espiritual.